Denle fuertes palmas al Señor. Entonces solo Él es digno de alabanza y de adoración, hermano. Entramos a la palabra del Señor. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre del Cordero. Sí, amén, amén. Tenemos que alabarle, hermano, porque imagine que no le alaba aquí. Yo no puedo creer que usted le alabe en su casa tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque las evidencias se miran, hermano. Ay, el hermano que sabe si yo ahí alabo a Dios. ¿Cómo, hermano? No le alaba ni aquí, que hay un poquito de fuego, imagínense en su casa. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos la Escritura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo leemos todos juntos, hermano. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oramos, Padre que estás en gloria. Gracias por la oportunidad que nos da Dios de poder presentarnos una vez más. Para poder alabar, oh Dios, nuestras plegarias, oh Dios, al Dios del cielo, al que un día, oh Dios, tuvo que pagar en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, Dios. Esta hora, Dios, que sea tu palabra abriendo el entendimiento de cada mente, Dios. No queremos hablar nuestra palabra, no queremos hablar como conviene. Queremos hablar bajo el denuedo de tu palabra, tu bendita y gloriosa palabra. Que sea ella llevando exaltación, que sea ella llevando cumplimiento, que sea esa palabra poderosa penetrando hasta los tuétanos de nuestro hueso, Dios. Y que sea tu palabra produciendo el querer como el hacer. Y que traiga un despertar a nuestra vida. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Dios. Reprende al adversario. Reprende a Satanás, Dios. Reprende toda obra de las tinieblas. Todo espíritu infernal del diablo, Dios. Todo lo que se opone para que tu obra no prosiga. En el nombre de Jesús, Padre, nos rebelamos contra toda impiedad, contra toda inmundicia, contra toda obra de las tinieblas, oh Dios, contra todo espíritu de brujería, hechicería, santería y todo lo que se mueve en las regiones celestes. Declaramos libertad en este lugar de culto, porque aquí está usted, Señor. Su Espíritu Santo se ha manifestado para con nosotros, creyendo de que la promesa se ha mantenido en nosotros. Tu palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios? Y creemos a tu palabra, Dios. Desafiamos toda obra de las tinieblas, no en nuestro nombre, sino en tu nombre que tiene poder. En tu nombre, Padre, Rey de reyes y Señor de señores. En ese nombre que se sujetan los demonios. En ese nombre que la tierra tiembla. En ese nombre, oh Dios, que aún los vientos le obedecen. El mar le obedecen. A ese le adoramos y le exaltamos. A su nombre. Dele alabanzas y aplausos. A Dios sea la gloria. Puede tomar asiento, hermano, un momento. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, hermano, y sigue siendo bueno en nosotros, en cada uno de nosotros. Dios puede añadir bendición a cada uno de ustedes, a las hermanas, a los hermanos, a la vida del pastor, a la vida de los amigos que están en este lugar. Y qué bueno, hermano, la gloria es de Dios. Mire que aquí de nosotros cada rato vienen amigos. Y a la mayoría de congregaciones, hermano, es raro ver a un amigo porque por la conducta de los miembros no llegan. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí pues la gloria es de Dios. O quizás que viven largo en nosotros y no los conocen el testimonio. Pero Dios se lleva la gloria, hermano. Pablo le enseñaba a la mujer y le decía que por el buen testimonio, pues por la conducta iba a convencer al marido. Entonces nosotros también como iglesia no solo predicamos por la palabra, sino por nuestro testimonio también, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermano, queremos meditar en la palabra del Señor. El pecado, hermano, es condenación. El pecado es muerte. Nosotros a veces hablamos, derivamos la palabra y decimos pecado. Y es una de las palabras que más mencionamos quizás.
El pecado, hermano. Pero más de ello tenemos que darnos cuenta cuál es aquello que nos lleva a hacer el pecado. Estemos atentos a la palabra para que Dios hable a nuestras vidas. ¿Qué es aquello, hermano, que nos lleva a hacer lo que a Dios le desagrada? Algo que hemos entendido a través de la palabra es que la obra de Satanás, hermano, fue a venir o fue cuando hubo pecado en él. Porque Satanás, que Dios lo reprenda, era un ángel de luz. Era uno de los ángeles que tenía Dios Todopoderoso ahí en los cielos. Pero un día, hermano, se rebeló contra Dios. Y como hay gente que quiere, hermano, mandar al patrón, ¿va? Y aquí usted no le va a venir a poner órdenes a Dios, Él es Dios. Se sujeta, le sirve o le desobedece, hermano. Así es, amén. Entonces, en este caso, pues él no quiso obedecer. Entonces, Dios usa la justicia. Y él, hermano, que Dios lo reprenda, el diablo fue, hermano, caído a la tierra como un rayo, dice la escritura, que cayó sobre la tierra. Dios, la ira de Dios, hermano, lo tuvo que sacar de allá del cielo, porque ahí solo hay cosas santas. Y ya había pecado en él. Entonces, hermano, viene Satanás y produce el pecado. Dios crea al hombre. ¿Y cómo lo creó? Lo creó a imagen y semejanza. Amén, hermanos. Dios creó al hombre, decíamos aquel día, para que le alabara, para que le glorificara. Pero el pecado, hermano, el pecado es como un cáncer que consume el cuerpo mortal de cada uno de vosotros. Si está en nosotros el pecado. Pero el pecado, hermano, tiene alguien que lo produce y es Satanás, que Dios lo reprenda. Pero Satanás no se lo mete a la fuerza. Es con su voluntad. ¿Quién es el padre de la mentira? Es Satanás, que Dios lo reprenda. Él viene a mentirle al hombre, hermano, creyendo de que todo está bien. Pero en el Señor, hermano, hemos sido justificados a través de la gracia. Y esa gracia se produjo a través del derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario, para alcanzar vida eterna en cada uno de nosotros. Entonces ahí se cumple la palabra. Y muchos dicen: es que todos pecamos. Bueno, a ver, que todos fallamos. Todos los que vivimos aquí somos pecadores en la humanidad. Solo Dios no pecó. Pero hay una demanda de parte de Jehová. Y dice Jesús: sé santo como mi Padre que está en los cielos es santo. Amén, así es. Entonces hay algo en nosotros, hermanos, que no puede reinar. ¿Y cuál es eso? Es el pecado. Perseveraremos en la gracia, decía Pablo, y le hacía una pregunta a la iglesia: para que la gracia abunde, en ninguna manera. Por eso es que al evangelio se viene a servir a Dios, a vivir la palabra y a ponerla por obra. Amén. Y si no queremos hacer eso, pues entonces nos perdamos el tiempo, hermano. Amén. Hay cosas de que se le hace difícil a usted hacerla, y quizás hay el querer como el hacer, y Dios le va a ir ayudando. Pero hay otras cosas que se pueden hacer por rebeldía en cada uno de nosotros, que ahí Dios nos los va a ayudar. Amén, hermanos. Ya nos los va a ayudar cuando las cosas se hacen por rebeldía. Pero no puede reinar el pecado en nosotros. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿por qué no puede reinar el pecado en nosotros? Porque no podemos amar a los señores, hermanos. Si amamos a Dios, tenemos, hermanos, que odiar el pecado. Tenemos que ser enemigos de Satanás, que Dios lo reprenda. Pero cuando nosotros abrazamos el pecado, vivimos en el pecado, hacemos el pecado, no reina ni mora la justicia de Dios en nosotros. Porque hay algo que perjudica nuestra vida, si es el pecado. Ahora bien, hay gente que dice: es que es una mentirita piadosa, dicen algunos por ahí. ¿Ha escuchado usted? En el Señor, hermano, hay justicia. Tanto el adúltero, que tiene como 4 mujeres que no es la esposa, tanto usted o yo, que hagamos otra falta muy pequeña, si no nos ponemos a cuenta, no vamos a entrar al cielo. Porque ninguna cosa entrará en ella que haga abominación,
sino solo los lavados por la sangre del Cordero. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Será que cuando usted se baña, hermano, queda sucio, hermano Ramón? ¿Con qué propósito usted se lava? O se baña, pues nosotros le decimos bañar. Bueno, ¿para qué hemos llegado al Señor nosotros? Para ser lavados a través de la sangre del Cordero, para que nos redima de todo tipo de pecado. Sí, amén, así es. Ahora bien, hermano, la diferencia entre la luz y las tinieblas es que ellos hacen la abominación y quieren seguir diciendo que agradan a Dios. Y en el Señor, lo que no nos va a permitir entrar al cielo, hermano, no es que usted se haya faltado cultos, no es que usted no haya diezmado, no haya ofrendado, es que no haya dejado su pecado para poder entrar al cielo. Eso es lo único que a nosotros nos impide entrar al cielo, que reine el pecado en nosotros, porque Dios no es sucio, hermano. Él es santo, 3 veces santo. En Él reina la santidad, en Él reina la justicia, en Él mora, hermano, todos los frutos dignos de arrepentimiento que como iglesia tenemos que hacer en nuestras vidas, hermano. Ahora hay otra recomendación en nuestra vida, que hay pecados ocultos que ni yo se los miro a usted ni usted me los mira a mí. Un ejemplo: pero el ojo de Jehová está sobre los justos y sobre los malos también está el ojo de Jehová. Ahora bien, perseveraremos en la gracia para que el pecado abunde en ninguna manera, hermano. No nos podemos engañar en nosotros diciendo que estamos en la sana doctrina, como les decía, que estamos en la iglesia de Dios. Pero si usted no está en la sana doctrina, no estamos haciendo nada. Si yo no estoy en Dios, ¿de qué importa que esté en una iglesia de Dios? Si mi vida no está en Dios, mi vida no está fundamentada en la palabra del Señor. Hay algo que necesitamos en los últimos tiempos en nuestra vida, y es que cada día Dios ponga el temor en nuestras vidas, de poder hacer lo agradable delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que pecan deliberadamente, van pecando, hacen todo tipo de pecado, hermano. ¿Y cómo es que usted pretende agradar a Dios y vivir en el pecado? En ninguna manera. Agrada el pecado o desagrada a Dios, agrada a Dios o no hace el pecado. Pero en este camino, hermano, hemos conocido un camino de verdad, un camino de justicia, un camino que Dios lo conduce y nos conduce a nosotros. Amén, hermanos. Sí, amén. Entonces, el pecado está matando a la humanidad. Hermano, el pecado está consumiendo a espada a la humanidad. Miles de almas se van, hermano, a un lugar de tormento. Cada día que mueren y fallecen. Usted dice, murió alguien, se accidentó, hermano, y en ese tiempo es raro aquel que tiene la luz del entendimiento para poder ponerse a cuentas con el Señor. Muy poco. A usted no le va a valer que se haya congregado, que haya ido a un culto. No, hermano, el hombre necesita apartarse del pecado para que reine la justicia, para que Dios habite en él, hermano, para que pueda dejar todo lo que desagrada a Dios. Y la gente cree que es una broma. El pecado lo va a llevar a la muerte, lo va a llevar a la condenación, donde el gusano de ellos nunca muere, hermano, donde el fuego está preparado 7 veces más caliente que el acostumbrado en esta tierra, y ni aún así le da miedo a usted. Allá está el rico, hermano, que hasta que reconoció que estaba en un lugar de tormento, había un ay, pero ya no había una oportunidad. En ese caso lo llevó el pecado a la condenación. Hoy que usted escuche una palabra, llévese la palabra en su corazón y obedezca a Dios, porque el tiempo apremia, hermano. Se ha acabado el tiempo, los días son malos, se están acortando. Es poca la oportunidad que le queda al hombre para ponerse a cuentas con Dios, para dejar la fornicación, para dejar el adulterio, para dejar la mentira, para dejar la idolatría, hermano. Otro cáncer que está comiendo a la gente, no digamos a la iglesia llamada. La idolatría, hermano, y la gente está penetrada, está enraizada en el pecado. Gloria a Dios por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele gloria y alabanza, porque Cristo viene a su nombre. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él?
Mira, hermano, a través de la palabra Pablo enseñaba en las cartas de los Corintios, dice que lo que se siembra corruptible no nace corruptible, sino que brota algo nuevo, hermano. Pero hablaba de la resurrección de los muertos cuando Cristo venga por la iglesia. Pero nosotros así mismo somos muertos al pecado. Cuando usted va a las aguas bautismales, es señal de que ahí quedó el viejo hombre, hermano, y de él nace algo nuevo. Pero ahí la gente, uno, hermano, se admira y dice, viera, dice, alguien me dijo por ahí, viera cuántos hermanos aceptaron tal día, dice. Y uno, hermano, por los frutos se conoce a la gente. Sí, por los frutos lo conocen a usted, pues. Pero a la verdad, hermano, no necesitamos solo ser llamados cristianos. Necesitamos que haya un cambio, que verdaderamente usted haya dejado el pecado de fornicación, usted haya dejado el pecado de lujuria, usted haya dejado el pecado de odio, de rencor, de mentira y todo lo que usted ya conoce, que muchas veces lo sigue haciendo, aún teniendo el conocimiento. Todo aquel que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más expectación por sus pecados, sino una horrenda condenación de hervor y de juicio que ha de devorar a sus adversarios. Solo imagínese, hermano. Quizás la palabra pueda avalar de que si usted hace algo y no tiene conocimiento, si viene Cristo no lo va a condenar por eso. Pero imagine nosotros viejos en el Evangelio, 30, 20, 15 años, 10 años, 5 años, otros 2 años, y que ya son viejos, ya una gente de 1 año, hermano, está bien doctrinada ya. Y nosotros muchas veces seguimos practicando lo mismo. Pero es que fíjense que no voy al culto y esto y lo otro. ¿Y quién se va a perder por ir a un culto? Dice. Pero es desobediencia, y la desobediencia es pecado, hermano. Pero es que yo no le voy a hacer caso. Yo le voy a hacer caso a Dios. Pero y no hace caso ni a la palabra que es predicada, hermano, por los predicadores. Entonces es mucho peor para que le haga caso a Dios. Cuando Dios le hable va a ser para juzgarlo y mandarlo al infierno allá en el sol, hermano. En el gran trono blanco. Amén. Tanto desea usted que le hable Dios, va directo, en voz audible. No, hermano, tenemos la profecía más segura, que es la palabra del Señor. Alabe a Dios con sus manos. Cristo viene. Entonces el hombre necesita ser regenerado, hermano, y renacer en el Señor. Hay tanta palabra en la Escritura que habla del viejo hombre. Y cada vez que se despierta ese viejo hombre, desafíe, hermano, al diablo en el nombre de Jesús. Diga, mira, te equivocaste, Dios me hizo nuevo. Amén, así es. Pero algunos dicen, hermano, ahorita no es perreados. Y se llenan la boca. Ay, después me reconcilio, como que si yo fuera juguete como usted. Dios es serio, hermano, el evangelio es serio. Amén, hermano. Y de repente van a haber cosas que van a reaccionar en su vida porque estamos en la carne. Pero es más fuerte el Espíritu que mora en nosotros, hermano. Amén. Alabe a Dios con sus manos. Cristo viene. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, mire, hermano, hay una enseñanza de parte del Señor. Y el Señor a veces ha de pensar y ha de decir, bueno, le fui a dar enseñanza a esta gente y ni así obedece. Entonces Dios viene en semejanza de hombre y dice que habiendo crucificado Jesús en la cruz del madero, dice que así fuimos crucificados nosotros, como Él fue crucificado a muerte, así el pecado que moraba en nosotros fue crucificado a muerte. O sea, hermano, que la vieja Carla murió. ¿Hace cuántos años, hermana Carla? Hace más de 10 años murió la vieja, hermano Carla. Amén, hermanos. Y así como cada uno de nosotros ha muerto el viejo hombre. Entonces, cuando hay algo que todavía está perjudicando nuestra vida, no hemos muerto al pecado. Y hay cosas que como predicadores nosotros no las tenemos, hermanos, que distorsionar. La palabra de Dios es así. Sí, amén, así es. Y así es. Amén, hermano. Ya en Cristo somos nuevos. No es que bien que la hermana a veces en su carácter viene de luna, el hermano también no ha nacido de nuevo. Así es, amén. Pero es que fíjate que usted no sabe, y le hubieran hecho eso a usted, no hubiera aguantado.
hermano, no ha nacido de nuevo. Sí, amén. Si al Señor lo miraron peor que usted, y usted, es que el hermano no me habló hoy, viera, no me dieron privilegio el hermano y el otro, y excusa y negligencia en nosotros que están perjudicando muchas veces nuestra vida espiritual. Jesús fue azotado, hermano, Amén. en carne propia. El Maestro Sí, sin pecado. lloró por causa de nosotros, sufrió. Su sangre escarneció, hermano, en la cruz del Calvario, y aún estando crucificado dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios, aleluya. Algunos dicen que no fuera cristiano yo, que se salvó. No ha nacido el nuevo hombre en nosotros. Así es, amén. Muertos al pecado, hermano. Entonces, aquí están los amigos. Ellos saben que un día en este lugar se les dijo que el pecado los llevaría a la condenación. Sí, así es. Va a haber una palabra en el lago de fuego, hermano, que va a atormentar su vida, porque ahí hay memoria. El rico tenía memoria. Así es. El rico tenía memoria. Ya se va a ir a acordar usted, mío, cuántas veces me habló el Señor y nunca quiso obedecer. Se va a ir a acordar. Ahora en el cielo no hay memoria, hermano, No, no. de las cosas malas, ¿va? No hay memoria. Solo va a haber memoria de todas las cosas buenas. Hay una posibilidad de que haya memoria Gloria a Dios, aleluya. de cómo usted se esforzó, cómo fue vituperado por la causa de Cristo, cómo sufrió por la causa de Cristo. Esforcémonos en la gracia que es en Sí, Cristo amén, Jesús. así es. Sigamos adelante esforzándonos, creyendo de que ya estamos por culminar. Amén, así No hay es. culto, ¿va? Porque a algunos les preocupa cuando el culto se alarga. Estamos, hermanos, por culminar la carrera en esta tierra. Muy pronto nos vamos y volaremos con el Señor. Y si nos morimos, hermanos, seremos levantados juntamente con los escogidos. Y eso lo motiva a usted, hermano. Allá no va a haber necesidad que el hermano Dani vaya a cuidar las vacas, nosotros trabajamos la minería, el hermano quebró los vidrios. Allá no, hermano. Allá solo va a haber gozo, allá solo va a haber paz, allá solo va a haber alegría, regocijo, hermano. Y cantaremos un nuevo cántico por toda la eternidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tiene una casa toda vieja, usted allá va a tener una morada, pero esa morada tiene que ganársela. Así es, obediencia. Esa no está preparada. Me dijo un primo mío, hermano, que él es músico ahí en la iglesia donde yo iba, y estábamos platicando el evangelio, y me dice: pues se le vino una mala palabra, y le digo yo no te creo, pero ni la voz redonda, que son cristianos. Y me dice: mira, me dice, Dios, oiga lo que me dice, porque la gente, hermano, para acomodarse, aún a veces nosotros como predicadores nos hacemos para allá, a veces para acá. No, hermano, seamos firmes en lo que hemos aprendido. Yo digo. Cuidado. Y dice, hermano, y me decía él: mira, la escritura dice que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si él dice que desde que creí fui salvo, desde que creíste fuiste sellado con el sello de la promesa, dice la escritura. Entonces desde ahí Dios me salvó. Dios no es hombre para mentir. Ay, pobrecito de vos. Hermano, lo que nos va a llevar al cielo es la santidad. Sí, ¿De qué amén. sirve que te haya levantado? Hay gente que tiene, yo creo que se acuerdan más de lo que se han reconciliado de que lo que le han obedecido al Señor. Dios no es juguete suyo, hermano. Así es, amén. Obedézcale al Señor, afirme sus pasos en el Señor. Los amigos tienen que correr a la voluntad del Señor, a la palabra del Señor, establecido bajo el fundamento de la palabra, hermano, para poder llegar al cielo, hermano. Y mire, algo poderoso que cuando usted está fundamentado no lo va a mover nadie. Ay, que se fue el hermano Javier, se murió. Se murió el hermano también. Se murió el pastor, se murió el otro predicador. Usted sigue vivo porque está fundamentado en la palabra y en la doctrina de Cristo, hermano. Y seguiremos vivos. Porque mire, el humano, hermano, es inconstante. El hombre es inconstante. Y hay palabras, respetamos a los hermanos que predican, hermano. Pero la escritura es clara y dice que no podemos confiar. Maldito el hombre que pone la mirada en el hombre. Maldito, hermano. Ahora, ya hablando en el ámbito espiritual, tenemos que creer, hermano, y hemos visto, o como le digo, tenemos que dar buen testimonio y tener en alta estima a cada uno de vosotros. Ahora, pero no nos podemos confiar también. Pero cuando nosotros queremos la palabra, porque ella es viva y eficaz. Gloria a Dios. Ella es más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella es viva y eficaz, la palabra del Señor. Y ella es lo que nos ha libertado del pecado, hermano. Un día ya andábamos, hermano, sin rumbo alguno, obedeciendo al diablo, que Dios lo reprenda. Ya usted andaba como bagazo del diablo. Vino Dios, escuchó la palabra.
Esa palabra trajo vida. Esa palabra produjo el querer como el hacer. Esa palabra alumbró el entendimiento de su mente. Y ahora ya no es tonto, sino que se avivó. Alabe a Dios con sus manos. Ahora somos para alabanza y gloria del Señor. Ahora somos pueblo de Dios, hermano. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Entonces ustedes que caminan pecando, usted no es nación santa. Porque el que peca, el que practica el pecado, dijo Juan en una de sus cartas, es del diablo. Te puede decir, no hermano, pero es que hoy pequé. Bueno, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo volvamos a hacer. Pero nosotros ahí estamos, pecando deliberadamente. Lo hice hoy, lo vuelvo a hacer mañana, ahí está y ahí está. Y ese pecado está arraigado en su vida muchas veces. Y no ha podido ser libre. Ese es el problema, hermano, de los amigos de la humanidad. Que el pecado está arraigado en ellos. El pecado reina en ellos. Se arrepienten de haber hecho lo malo. Pero como ahí está arraigado el pecado, lo vuelven a hacer. Pero cuando el hombre viene a Dios hay una liberación, hay una sanidad. Cuando el hombre viene a Dios alcanza vida y es libre de su pecado. Porque solo Cristo puede libertar al hombre del pecado. Pero Dios es bueno que nos ha libertado a nosotros, hermano. ¿Cómo no adorarlo y bendecirlo? Andar meditando, hermano, en el Señor. Qué bueno es eso, hermano. Mire que yo, hermano, mientras trabajo, yo camino escuchando alabanza, escucho prédicas, yo camino activo y de eso se trata. Y estamos trabajando, Cristo viene y nos vamos. Así es, amén. Amén, hermanos. Pero imagine usted, hermano, no se acuerda del Señor ni de orar. Como que si Dios necesitara de usted, es nosotros que necesitamos. Cuando nos olvidamos de orar, es a nuestra vida que traemos muerte. Dios ya es Dios, hermano. Él es Rey de Reyes, Él es soberano. Él no cambia. Él es, hermano, es eterno. Por toda la eternidad Él ha sido Dios. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida y el pecado entra, hermano, que Dios lo reprenda. Quien se goce es el diablo. Y óigame esto, hermano, cuando esto hace usted en su vida, hay muerte espiritual. Ahora hay 3 estados que habló la iglesia, Juan a la iglesia y decía, hermano, caliente, tibio y frío. Pero dice que al tibio y al frío lo iba a vomitar. Así es, amén. Entonces hay cosas que nosotros, hermano, quizás va a haber días que usted no va, pero es que a veces no es aceptable, hermano. Allá aparece trompo en su casa. Como le digo, que hay cosas que nosotros no las podemos acomodar. Allá el hermano y allá para acá. Allá nosotros que la cuchara, esto, que el otro. Y allá, hermano, yo creo que uno caminando bien va a la chica y regresa, pues cada rato caminando. Pero al culto aquí viene, que el hermano anda enfermo de tanto andar cansado, hermano. Aquí tenemos que darle la gloria a Dios. Aquí es donde verdaderamente más con esmero deberíamos de esforzarnos. Porque allá no vamos a tener una paga eterna, hermano. Allá el pisto viejo que nos danza rápido se nos acaba. Se va, porque es nada. Pero la salvación la tenemos por delante, la recompensa eterna, hermano. Alabe a Dios con sus manos. Cristo viene, bendito sea el nombre del Señor. ¿Hay poder en Cristo, hermano? Oiga, fuimos crucificados para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, el cuerpo que había pecado en usted, que dice la Escritura, que fue destruido. Ahí viene el diablo dándole las piezas a usted otra vez para que lo vuelva a construir. Ahí viene la hermana y ahí empieza a darle cabida, ahí empieza a acomodarla. Y cuando acordó, está en el pecado otra vez. Y no es que el hermano camina con la manga larga, el hermano con la hermana con la falda larga, hermano. Pero Dios es testigo de nosotros, de nuestra vida, hermano. Guardémonos, santifiquémonos, honremos a Dios. No honremos al pastor, no honremos al hermano ni a nadie, honremos a Dios. Vivamos para Dios. Agrademos a Dios, apartémonos de toda clase de pecado para agradar, hermano, al que un día dijo, me voy pues a preparar lugares.
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que a veces da, ¿cómo les digo? A mí me da al pesar. Uno tiene familia, hermano, y uno le habla al Señor de una manera, hermano Ramón, de otra manera. Y a veces uno trata de tener misericordia y la gente se hace la loca, hermano. Y a veces hay que decirle que Dios tiene juicio para los impíos, hermano. Y para todo el hijo de desobediencia. Pero uno quisiera que se salvaran, hermanos. Porque nosotros que hemos conocido la verdad nos damos cuenta de la esencia de la verdad. Y qué le espera al hombre sin Cristo, qué le espera a la humanidad, qué le espera, hermano, a esta tierra. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Allá están los gobiernos haciendo grandes edificios, hermanos, los reyes que hay en otros países creando grandes ciudades, han puesto metas para 30 años, para 10 años, que la inversión que hicieron en el gobierno en 30 años va a producir cualquier cantidad. El hombre está desapercibido, Cristo viene, hermanos, los juicios de Dios se derramarán sobre la tierra y no quedará nada impune que no sea destruido. Y todo esto será a causa del pecado, hermano. No, hermano, pero es que Dios ama al pecador. Si Dios fue a morir por el pecador, sí. Dios no ama el pecado, pero si el pecado mora en usted, la Escritura dice que si alguno comete pecado o hace pecado, es del diablo. Entonces, ¿de quién es usted si hace pecado? Es del diablo. La humanidad que no tiene a Cristo es del diablo, hermano. No, pero es que Dios lo creó. Sí, Dios lo creó. Pero es hijo del diablo, que Dios lo reprenda. Pero dice que Cristo apareció para deshacer las obras del maligno, las obras del diablo, toda hueste de maldad. Dios vino, hermano, a derrotar todas estas cosas en la cruz del Calvario. Anulando el acta de los decretos, dice en el libro de Colosenses, que había en vosotros. Dios vino, hermano, no como los gobiernos que pagan amnistía para que usted no pague multa. No, hermano, Dios vino a pagarnos todo. Ahora, hermano, ¿qué nos cuesta obedecer? Nada. Solo sujetarnos a Dios. ¿Y sabe qué? Es un gozo cuando estamos en el Señor y le obedecemos. Van a haber luchas, van a haber muchas cosas, pero en medio de ello tenemos que agradar al Señor. Alabe a Dios porque Cristo viene. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el pecado, dice la Escritura, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dice, hermano, la Escritura, estamos hablando de la muerte del pecado. Dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento. No, pero es que nosotros podemos pecar, hermano, de diferentes maneras. Mire, usted cuando abre su boca, abre la lengua para... No le voy a decir hartarse al hermano, sino hablar mal de su prójimo, hermano. Usted está prestando su miembro para el diablo. Está hablando de su hermano. Su hermanito, hermano, que fue comprado con la misma sangre. Cuando usted hace pecado con sus manos, está prestando sus miembros para el pecado. Y dice que no, hermano, no podemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hay gente que hace iniquidad con las manos, con los pies, con la lengua, hermano, y con todo hace iniquidad. Y el problema es que las manos no, hermano, no van a ir al cielo. Es su alma que tiene que escapar del Seol y de la condenación. Santifiquemos. Por eso Dios recomendó que nos guardáramos en cuerpo, alma y espíritu. Y cuando hablaba de cuerpo, no solo era tapar. Si ahora la mayoría de gente camina y con falda larga, hermano. Pero hablaba de nuestro cuerpo también, de no prestarlo para la iniquidad, para el pecado. Hay gente que anda la falda larga, hermano, pero andan llenas de pecado, llenas de lujuria, llenas de pasiones deshonestas y un montón de cosas. Y eso no lo mira el hombre carnal, pero Dios sí escudriña la mente y el corazón del hombre. No tenemos que prestar nuestros miembros, hermanos, al pecado. Amén, hermanos. Dice, vuestros miembros a Dios como instrumentos. Más bien dice, vosotros mismos a Dios, si no presentaos vosotros mismos a Dios vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará, dice,
no, porque el pecado no se enseñará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hermano, mire, hay una culpabilidad más terrible para nosotros todavía, si no obedecemos al Señor. En aquel tiempo, hermano, el que se hallaba en pecado, dice que la mujer que se encontraba, hermano, en el pecado, en adulterio, era pedrada. Ahora no, hermano, ahora es más terrible todavía, porque si pecamos voluntariamente ya no queda más expectación por los pecados, sino una horrenda condenación de juicio del Padre. Sí, Dios es gracia, Dios es misericordia, Dios es fidelidad, Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero también es un Dios justo, es un Dios, hermano, que paga retributo a cada uno según haya sido su obra, según haya sido su pecado. También hay pago para el pecado, porque la paga del pecado es muerte, o sea que hay recompensa para el pecado, solo que es una horrenda condenación de juicio. Cada día, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé, hermano, el carácter de mantenernos. El carácter no es gritar, no es danzar, no es brincar, no es hablar fuerte. El carácter es cuando ponemos en nuestro corazón, hermano, aquel temor y le decimos no al pecado para agradar a Dios. Amén. Tiene carácter usted para no hacer lo malo. Pero cuando usted, hermano, grita duro, predica duro, pero allá donde no lo ven, hermano, no hay carácter para no hacer lo malo, para no hacer el pecado. Más como que más rápido lo hace porque nadie lo mira. Se necesita carácter y valentía para que no hagamos el pecado, sino que Dios nos ayude, hermano. Y si nosotros nos proponemos, Dios nos va a ayudar. Ahora, si usted el diablo lo mira todo flojo, hermano, más rápido se lo va a meter. Y usted, como está un poco débil, ahí se lo va a agarrar también, pero que Dios lo reprenda. Dios anuló el acta de los decretos que había en vosotros, hermano, en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos ha hecho libres para la alabanza de su gloria. Gloria sea nuestro Dios, hermano. Que cada día Dios nos ayude, hermano, a poder seguir adelante. Vamos a ver unos pasajes de la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre del Cordero, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que Él mismo dice en la primera carta de Pedro 2:24, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Hay una palabra en Isaías, hermano, en el capítulo 53, creo que está, no me recuerdo exactamente el versículo, pero dice que el pecado que había en nosotros fue descargado sobre Él. Entonces, ¿en quién se descargó la ira de Dios? No fue en usted, fue en su Hijo, hermano, en Jesús de Nazaret, que no debía nada, hermano. Oiga, si a usted le dijera, mire, hermano, debe 100,000 empiras, y que venga alguien y le diga, hermano, yo se lo voy a pagar, Dios mío, Padre, hermano, usted va a haber alegría en su corazón. Así hizo Dios. Había ira en Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre se había apartado de la gracia, por cuantos todos pecaron y los había destituido de la gloria del Señor. Ya no había gracia, ya no había salvación. Pero Dios, en su infinita misericordia, y como le digo que es un Dios justo, Él tenía que descargar la ira, hermano. Y dice que se acordó de su Hijo. Ya no más Cordero, ahora el Cordero de Dios vino, hermano, a pagar el precio en la cruz del Calvario. Mire, si usted tenía que pagar todo lo que le hizo a su esposa, ya lo tenía que ir a pagar. Pero Dios dijo, no, Dios fue descargado. Imagine la misericordia de Dios. Sí, amén. Todo lo que usted le hizo allá a la gente afuera, esa paga la tenía que cumplir, la tenía que pagar. Pero Dios, en su infinita misericordia, mandó a su único Hijo, y dice que el pecado que había en nosotros fue descargado sobre Él. En pocas palabras, para que usted me entienda, Dios se desquitó con su Hijo, aún no mereciendo, para darnos salvación, para darnos vida y vida eterna, y para que la tuviéramos en abundancia, dándonos, hermano, el lavamiento a través de la sangre, hermano. ¿Y sabe cuál fue la paga de Jesús? Haber sentido en su propio cuerpo. Por eso dijo Pablo, en mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesucristo, porque había sufrido también similar a Jesús de Nazaret.
nosotros, hermanos, ahora la tenemos más fácil y ni así queremos obedecerle al Señor. Pero que Dios nos ayude cada día. Dios vino, hermano, a anular el acta de los decretos que había en vosotros. Caducó. Todavía sigue la misericordia de Dios. Jesús sigue perdonando al hombre de pecados. Viene el día, viene la hora donde ya no va a haber oportunidad. Ya no va a estar Jesús de Nazaret como perdonador de pecados, como redimir, hermano, al hombre a través de la sangre del Cordero. Ya no va a haber nada de oportunidad. Por cuanto todo aquel que cometió pecado, hermano, la paga va a ser la muerte. Y no habla de una muerte física. Y que bueno fuera a morir, como dice David Viera, pegarle 2 toques y que ahí se acabó David Viera, decía él. El problema es que le pegaron 2 toques y ahí no se acabó todo. Ahí empezó la verdadera vida eterna. Amén, hermanos. Todos hemos sido creados, siempre digo, todos hemos sido creados para la eternidad. El borracho, todos hemos sido creados para la eternidad. No va a haber muerte para el hombre. Después de una sola muerte ya no va a haber muerte para el hombre. Por toda la eternidad va a aparecer en el lago de fuego si no le entrega su corazón a Cristo. El día aceptable es hoy, mañana no hay oportunidad, hermanos. Entonces vea bien usted esto, que el hombre ha sido creado para la eternidad. Yo me voy a morir, dice ahí. Ah, ya muerto, dice. Se acaba la rabia, dijo alguien por ahí. Correcto, pero allá no. Allá muerto el perro, va a ir a pareja al infierno. Por perro que fue, hermano. Sí, así es. Porque así lo compara la Escritura, que todos los perros dicen que estarán fuera. Entonces, allá no se va a acabar el perro, ya va a seguir, hermano. Pero hay oportunidad, seguimos predicando el Evangelio, porque hay oportunidad todavía. Un día se van a acabar los aleluyas, se van a acabar los gloria a Dios, se van a ir los cristianos. Los cristianos. No se va a ir el de maleta, como dicen los hermanos, no. No se va a ir el tibio, ni el frío, ni el de apariencia, se va a ir el cristiano. ¿Qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Jesucristo. Se va a ir el seguidor de Jesucristo. Jesús dijo, nadie, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz. ¿Y qué dijo? Sígueme. Aleluya. Entonces, hermanos, no es a seguir a Dios de nuestra manera, es seguirlo bajo la voluntad de Dios. Sigamos, hermanos, viviendo en paz y en santidad. Guardémonos para Dios, no de los hombres, sino para Dios. Apartémonos de toda clase de impureza, de toda clase de inmundicia. La venida de Cristo está cerca. Las bodas del Cordero se han llegado. Mientras hay juicio sobre la tierra, hay una iglesia que está celebrando las bodas del Cordero. Hay una iglesia que está dándole gloria al que vive por los siglos de los siglos, donde Él nos va a servir en la mesa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Vive o no vive, hermanos? Vive para siempre el Cordero. Le da alabanza y aplauso. Muy pronto nos vamos y ya no vamos a aparecer. Se acabó el Ramón, se acabó la Carla, se acabó el de Italí, se acabó el Javier. Nos fuimos con el Señor, hermano. Pero hay que vivir en santidad. Pero un día nos iremos, hermano. Ya no va a haber necesidad de sol ni de luna. Ya no va a haber necesidad de hambre, que allá anda la hermanita. Y miren, las que más piensan son las mujeres, hermano, porque a veces solo hay 2 huevos para la mañana y con 8 chigüines. ¿Y cómo hacer con 2 huevos? Ya no va a haber necesidad de eso. Nos iremos con el Señor. Pero el pecado nos lleva a la muerte. Apartémonos del pecado. La paz de Dios con todo. Había más, pero hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Alábelo porque Él vive. Gloria a Dios. Que Dios siga bendiciendo la vida de mi hijo. Gloria al Señor. Así que va a ser muy lamentable. Así que en los últimos días Dios está dando testimonio de muchos cristianos que no están preparados. Alabado sea Dios. Dios está dando testimonio. ¿Sabe que mientras Dios me daba esta palabra que yo les decía, y hoy entiendo, hace unos años el Señor me llamó y Él me dijo que Él me iba a levantar para restaurar a muchos grupos caídos, y también lo usó a Él para darme la palabra, y hoy me doy cuenta por qué. Hoy me doy cuenta por qué. Hay mucha gente aún dentro del Evangelio que no está preparada. No está preparada. Alabado sea Dios.
Y ahorita yo tengo que llamar a un montón de gente para darles la palabra que el Señor lo dio. Que el Señor lo dio. Y la vamos a dar como Él lo llamó. Alabado sea Dios. Como Él ha dado la palabra. Así, hermanos, escuchemos la voz de Dios. A nuestra propia voluntad no vamos al cielo. No. Aquí hay un solo modelo para ir al cielo, y es el modelo de esta palabra. Al modelo de mi vida no hay ir al cielo. Que yo pienso cualquier cosa mal de mi hermano y voy para el cielo, no voy para el cielo. Que yo pueda hablar cualquier cosa de mi hermano, yo voy para el cielo, no voy para el cielo. Yo les predicaba el domingo en un lancho y les predicaba un mensaje a la conciencia. Duramente, donde yo pensaba que cualquier rato se subían a bajarme el púlpito y esperando cualquier rato que Dios me mencionara por nombre y le dijera los nombres del pecado. Alabado sea Dios. Cuidémoslos para el Señor. Los amigos, las amigas que están esta noche, Jesucristo pronto viene a levantar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Como decía mi hijo, todo es eterno. Será momentáneamente una muerte que tendrá el cristiano, como el impío también. Solo que dice que la muerte del impío, perdón, del cristiano, es que duerme. Se lo llevó el Señor ahorita. No se acuerda que le faltan los frijoles, que hay frío, que necesita aire acondicionado, que necesita una cama queen, que necesita un ventilador, que necesita un mini split. Está durmiendo. Para el día del arrebatamiento de la iglesia. Y los que murieron sin Cristo resucitarán después para condenación eterna. Van a resucitarse. Pero el que muere sin Cristo no duerme. Desde 15 minutos después de la persona que muere sin Cristo, desde ahí experimenta esta realidad. Escucharon al principio que Dios lo habló duro. Desde ahí comienza a vivir la realidad del hombre. De las exhortaciones, las amonestaciones y lo que Dios los hablaba. Desde ese momento comienza a vivir la realidad. Porque hoy se da la palabra, se exhorta. Y la gente piensa que es una broma. Es el hermano que la lleva conmigo. Así lleve él entonces. Eso es el hermano. No es así, hermanos. El hombre desde que muere sin Cristo va a un lugar que se llama Hades. Es una antesala del Seol. Pero ya está siendo atormentado. Solo que para el gran juicio final, Apocalipsis capítulo 20, 15, la Biblia dice que serán lanzados al Seol, a un lago de fuego, perdón. Es algo inmenso. Un lago es algo inmenso, es algo más terrible. Comenzó a sufrir desde los 15 minutos que dejó de expirar. Segundos, perdón. A veces uno quisiera como predicador abrir el corazoncito y meter esta palabra ahí. Pero como no nos corresponde a nosotros, alabado sea Dios, seamos reales, como decía mi hijo, seamos originales en el Evangelio. Bendito sea Dios. Cuidado, hermanos, esforcémoslos, hermanos, y lo vamos el día que Cristo venga. Fíjate, el Señor es tan claro, y Él hablaba en el libro de Job, capítulo 11, versículo 12. Dice: si alguna iniquidad hubiera en tu mano, no permitas, échala, para que no muere la injusticia en tu casa. Échala, bótala. Alabado sea Dios. Con la mano usamos el teléfono. El que tiene televisor todavía se usa con la mano. Alabado sea Dios.
Algunos cristianos, bueno, ella es amiga, pero algunos cristianos todavía van a las iglesias empantalonadas y con que ponen el pantalón con la mano. Dice que hay que botarla, desechar con la mano y muchas cosas. Dios manda a la iglesia al arrepentimiento porque estamos en los últimos días. Y doy gracias a Dios porque sé que los últimos días que estamos preparados para ir con el Señor. Pregunte usted si hoy viniera el Señor. Pregunte, hermano, si hoy viniera el Señor. Vuelvo y repito con toda seguridad, hay gente de la iglesia que no está preparada. Yo tuve una visión el martes que estuvimos allá, y después de la visión a mí se me acercó una niña y me dijo: yo tuve una revelación anoche. Y miraba a algunas hermanas que se postraban y decían: Señor, Señor, le clamaban: Señor, no venga porque todavía yo no estoy preparada. Y estamos jugando, hermanos. Y oremos. ¿Usted cree que era fácil para Juan cuando escribe el Apocalipsis y lo reescribe en pura revelación? Por eso Juan en cierta ocasión dice: el que quiera oír, que oiga, y el que no oiga. Juan lo dice porque venía pura revelación, y cuando viene revelación, el mensaje es más duro. Cuando Dios revela lo oculto, es más duro. Para el predicador es más duro. Lo tratan de legalista, que él ya se la cree, que él es esto y lo otro, y que cuantas cosas. Pero aprendamos a oír y hablar lo que Dios demanda en nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Que Dios bendiga a la familia de acá. Si las jóvenes desearan oración, los amigos desearan entregar su vida esta noche al Señor para poder desalojar esta tierra y que los juicios de Dios no vengan sobre ellos, pues aquí están los hermanos, están con nosotros para orar. Alabado sea Dios. Si alguien desea entregar su vida a Cristo esta noche, el Señor está con los brazos extendidos. El Señor está con sus brazos extendidos para perdonarlos, para limpiarlos. Alabado sea Dios. Pero escuchemos la voz de Dios. En las palabras muy fuertes decía: dice el Señor que ya Él está hirado ya. Y habían palabras que las enumeraba qué era y por qué estaba hirado. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Cantamos la alabanza. Luego vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde está, hermanos. Alabado sea Dios. Derrame su corazón delante de Dios. Porque solo Cristo es digno de darle la gloria y la alabanza. Que solo en el camino, Solo Él es digno. que solo se lo pido. Solo Él es digno de toda alabanza. Jesús, solo contigo yo voy a vencer al enemigo. Hay momentos en que yo pienso dar un paso hacia su presencia, pero al recordarme que me espera, de su fuerza vuelvo a tomar fuerza. Si al final de la meta tú estás esperando a todo el que cielo, su palabra me lo dice, y es por eso que yo le pido: mi Jesús, nunca me dejes. Yo quiero permanecer por siempre en ese camino verdadero, porque su camino, Señor, muchas gracias, Dios, en ti está la
Me lo dice y es por eso pido, mi Jesús, nunca me dejes. Padre, gracias, Señor, le damos gracias, Padre. Pedimos, Señor, que sea usted ayudándolos cada día, Señor. Fortalécelos cada día, Señor. Señor, ayúdalos a oír tu voz cada momento, Señor. Aprender a oír tu voz, Señor. Guarda, Señor, nuestro corazón. Guarda nuestro cuerpo, nuestro ser, Señora. Ayúdanos, Señora, hasta el día de su venida, Padre. Vamos a estar, como dice tu palabra, irreprensible, Señor. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a la iglesia, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre, que necesitamos. Mis hermanas, Dios. Ayuda a la vida del pastor, su esposa, su familia, Padre. Ayúdalos, Señora, a como dice tu palabra, acercados a mí, yo me acercaré a vosotros. Ayúdalos a acercarlos, Dios, cada día. A escuchar tu voz, Señor. A escuchar, Señor, tu voluntad, Padre. Bendice nuestra familia. Bendice la vida de las hermanas, de los hermanos, Dios. Ayúdalos, Señora, a ser sumisos a tu palabra. A ser sumisos a tu voz, Dios de la gloria. Ayúdalos, que cada día que viene, hora, minutos, tu palabra pueda hacer una obra más en nuestra vida, Dios. Tu palabra pueda ser un candelero más en nuestra vida, donde ilumine nuestra vida, nuestra mente, donde ilumine nuestro conducir a diario, Dios amado. Ayúdalos, Espíritu Santo. Revístelos de tu presencia cada día, Señora. Revístelos de tu poder y de tu gloria cada día, Padre. Rompe las cadenas, las ataduras, Dios, que quieran agobiar a tu pueblo, Dios. Cristo de la gloria, que falte todo, pero menos tu presencia sobre nuestra vida, Dios. Que falte todo, pero menos el temor suyo, Padre, sobre nuestra vida, Dios de la gloria. Que falte todo, pero menos la integridad, la santidad, Padre. Purifícalos y seremos purificados cada día. Santifícalos y seremos santificados cada día, Señor, en tu nombre, Padre. Señor, cada día ayúdalos a entender y comprender cuál sea tu voluntad. Ayúdalos, Señor, cada día. Hermanas que no estuvieron hoy, Señor, hermana Damari, Bendito y alabado sea usted, Padre, bendiciendo. Sea usted cubriendo su vida, Padre. La mi hermano más fiel, cada uno, Dios. Ayúdalos, Espíritu Santo, en medio de cualquier adversidad, Señora. En medio de cualquier adversidad, Padre. Sea su presencia sobre nuestra vida, Padre. Sea usted destruyendo los demonios, Padre, que quieran destruir la vida de tu pueblo, la vida de tu iglesia, Dios amado. Rompe las cadenas, Dios. Extiende tu mano poderosa. Extiende tu espada, Señora, de fuego contra los demonios, Señora. Padre, en el nombre de Jesús, Señora, bendice, Señora, este hogar, los propietarios, Señor, de esta casa. No conocemos cuál sea el propósito, el plan. No conocemos la necesidad, Dios. Pero que esta palabra, esta semilla, quede sembrada en este lugar. Y que esta semilla pueda germinar, aunque tarde por un tiempo, aunque tarde por un momento, Padre. Pero que esta semilla hoy queda sembrada en este lugar. Y que pronto o tarde, cuando sea, puede dar frutos al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor de la gloria. Porque tu palabra dice que ella no regresa vacía. Creemos a tu palabra.
Bendice la propietaria de esta casa. Cuál sea el problema, cuál sea la dificultad, Señor. Padre, sea usted, Padre, guardándola. Y al tiempo que sea su plan y pueda venir, pueda servirte. Señor, gracias. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Fíjese, hermano, que yo no conozco a esta mujer, pero Dios me mostraba el color y el tamaño de ella. Y yo la podía ver parada en un lugar como un bordo. Yo miraba que alguien llegaba y le daba palabra y ella se ponía atenta a escuchar la voz de Dios. Y algo que Dios me ministraba, que es una mujer sensible, que esa mujer, aunque no conoce a plenitud a Dios, tiene temor. Esa mujer es una mujer amable, es una mujer de buen corazón. Es una mujer, hermano, generosa, una generosidad que Dios es que se la ha dado. Y Dios tiene planes con esa mujer. Alabado sea Dios. Bendícelo, Dios. Aparta toda mente, todo pensamiento que quiera turbar su mente, todo demonio que quiera destruir su vida para que ella pueda perder su salvación. Señor, si tú la tienes apartada para salvación, pues usted es el que ha hecho o ha dado lo que ella tiene, Señor. Sálvala en tu misericordia. Su familia, Señor, quien sea. Padre, bendícela más. Bendícela más, Dios. Padre, tú la has bendecido porque tú has conocido el corazón de esta mujer. Tú has conocido el corazón de esta mujer y usted la ha bendecido tremendamente. Esta mujer ha sido una mujer bendecida, hermanos. Alabado sea Dios. Ha sido una mujer que de la nada ella ha visto cómo Dios le provee las bendiciones. Señor, la atamos a su salvación, a su obediencia. Señor, gracias. Muchas gracias, Cristo, por lo bueno y lo maravilloso. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decimos: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Saludemos alegres y contentos, hermanos. Y será el domingo, si Dios así lo permite. Adelante, gracias por haberlos permitido estar en este lugar. Gloria a Dios, que esperemos, dice un momento, hermanos. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios, que esperar. Entonces, así los saludamos los alegres y contentos esta noche. El Dios abrió, el Dios que levantó a la nación, es el Dios